Buenos días a todos. Iniciamos la clase de este día, viernes 27 de mayo del 2022, de la materia Leyes Procesales de Familia. Antes de todo decirles, más que todo a José Barahona y Elsa Mengíbar, que el examen diferido está, ¿verdad?, en la plataforma para que la puedan hacer. Será de 6:30 a 10:30, como lo hicieron sus compañeros previamente, ¿verdad? El examen ordinario. Eso para que ustedes tomen en cuenta los tiempos que deben de cumplir. Ahora bien, quiero ver qué otra cosa le iba a decir. Bueno, eso para poner en la materia. Bueno, en esta mañana vamos a terminar sobre los recursos en materia de familia y nos habíamos quedado sobre cómo definir los medios de impugnación. Bueno, no sé si hay preguntas hasta ese momento de lo que hemos hablado de los medios de impugnación. La clase anterior, si la hay, pues para evacuarla en este momento. Si no, pues continúo con la clase. Sí, dígame, Dalila, claro. Es que en la clase anterior usted estaba hablando sobre la cosa juzgada formal y Sí. la cosa juzgada material, solamente que la diferencia de ella sí no me quedó tan claro. Tal vez si lo podría dar como un ejemplo. Ok, sí. Les decía yo en la clase anterior de que la cosa material y la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal son dos situaciones que pueden haber dentro de la sentencia, ¿verdad? Una de esas, cuando estemos hablando de la cosa juzgada material, son aquellas sentencias que ya no se pueden modificar ni por medio de recurso. O sea, es decir, cuando ya están firmes, me refiero yo, ni por medio de un nuevo recurso, la promoción de un nuevo recurso, ni también por la promoción de una demanda que la modifique. Esto sí ha habido cambios sustanciales sobre ello. Eso me refiero. Uy, hay alguien que desea. López, José López. Sí, licenciado. José López, tiene abierto el micrófono, lo puede apagar, Sí. por favor. Gracias. De la situación del recurso, eso le quería preguntar. Ajá. Solo permítame, le voy a evacuar a Dalila y ya le doy la palabra a usted. Gracias, muy amable. Vale, entonces, la situación es que cuando estamos hablando de cosa juzgada formal y cosa juzgada material, ¿verdad? Una es que ya está firme, en el caso de la material, ¿verdad?, que ya, digamos, dejamos pasar el tiempo de los 5 días para poder impugnar la sentencia, ¿verdad? Ya ya no se le permite la promoción de un nuevo recurso porque ya está firme, mucho menos la promoción de una nueva demanda que la modifique, ¿verdad? Porque ya esos aspectos ya no se pueden modificar. Cuando usted me está diciendo de ejemplos, puedo ponerles, ¿verdad? Por ejemplo, el divorcio por la causal que sea, que ustedes la haya promovido, ¿verdad? Esa es cosa juzgada material, ya no se puede modificar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ya una vez divorciada usted de esa persona, la consecuencia que tiene que hacer es que la persona está habilitada para volverse a casar, ¿verdad?, con otra persona, o si quiere hacerlo nuevamente con la misma, lo va a hacer así, ¿verdad? La pérdida de la autoridad parental también es cosa juzgada material. ¿Por qué razón? Porque la pérdida es una sanción, tanto la suspensión de la autoridad parental como la pérdida de la autoridad parental. Son sanciones que se le da al progenitor que no cumple algunos aspectos o que se le imposibilita alguna situación para ejercer esa autoridad parental o responsabilidad parental de los hijos, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando que es cosa juzgada material, ¿verdad? No se modifica. En el caso de los que establece el 83 de la Ley Procesal de Familia que se pueden modificar, estamos hablando de tutelas, cuidados personales, cuota alimenticia, régimen de visita, ¿sí?, etcétera. Son tipos de pretensiones que pueden ser modificables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley le permite, ya no por la promoción de un nuevo recurso, sino que con la presentación de una demanda o en todo caso solicitud que hace la modificación de esa sentencia, ¿verdad?
Imaginémonos que un divorcio por la causal que sea, mutuo, contenciosos de separación o de la tercera causal. En la sentencia se estableció como consecuencia del divorcio el cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, ¿verdad? Se le pusieron a la madre, por poner un ejemplo. Posteriormente, con el tiempo, ¿verdad? El padre solicita que sea modificada esa sentencia. ¿En qué sentido? Solicita el cuidado personal que se lo asignen a él, solicita que una cuota alimenticia para la señora porque los hijos los tiene él y un régimen de visita, ¿sí? Entonces ahí es cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque habilita la modificación de esa sentencia por medio de la promoción de un nuevo proceso. Proceso que se va a llamar que lo modifique o en todo caso lo cese, como en el caso de la cuota alimenticia, el cese de la obligación de dar cuota alimenticia, que lo establece el artículo 270 del Código de Familia. Sí, lo que quiero que ustedes comprendan es que la cosa juzgada formal se puede modificar con la promoción de un nuevo proceso. Y dos, la cosa juzgada material no se puede modificar cuando ya está firme, ni con la promoción de un nuevo recurso, ni con la promoción de una nueva demanda. ¿Se comprende, Dalila Claros? Hoy sí, gracias. Ok. Luis López, dígame. Luis Licenciado, López. usted dice, sí, Ajá, escucho. Usted dice que no se puede modificar, no se puede crear nuevos, no se pueden poner recursos, pero en el caso de que esta persona tenga usted puso el ejemplo de cuota alimenticia. Supongamos que yo soy esa persona y Dalila Claro me está demandando porque no le he estado dando el dinero y yo pierdo mi trabajo, pero Dalila Claro tiene mi hijo. Entonces, por lo consiguiente, ella necesita el dinero para su hijo, pero yo no tengo trabajo y no es excusa mía, sino que porque tuve un accidente, ¿qué hago en ese momento? Sí, sí, José López. La clase pasada les expliqué también ese ejemplo, pero para recordarle, ¿verdad? Eh, cuando usted tiene alguna imposibilidad de no poder aportar una cuota alimenticia, ¿verdad? La misma ley le establece que hay otros medios de formas que usted puede aportar, o sea, es decir, contribuir a ese, digamos, esa crianza de sus hijos, ¿verdad? Es decir, para su crecimiento, para su alimentación. Les decía que también hay aspectos que usted puede contribuir, no necesariamente como una cuota alimenticia económica, es decir, que usted aporte una cierta cantidad de alimentos en dinero, ¿verdad? Sino que en especie. Y cuando hablo en especie, que usted puede, imaginémonos que usted sea una persona agricultor, que usted trabaja en la tierra y usted pues puede aportarle, ¿qué? Frijoles, arroz, ¿verdad? Todo lo que realmente en una comida básica, digamos, para una persona, usted lo puede dar, ¿verdad? Eso en especie, por un lado. Por el otro lado, si usted no puede hacer eso porque sea una persona que contiene imposibilidad para todo, es decir, que sea usted una persona, digamos, a los extremos, parapléjica, por un accidente haya quedado usted, ¿verdad? Parapléjico, usted no puede trabajar, pero tampoco se le puede estar exigiendo la cuota alimenticia a pesar que haya una sentencia. Para eso, la ley le establece que usted puede perfectamente modificar la sentencia en ese sentido. Y como les repito, es conforme a los cambios sustanciales que habla la ley, es el conforme al 259 del Código de Familia y 83 de la Ley Procesal de Familia. Entonces, obviamente va a tener que promoverse un nuevo proceso que modifique la sentencia donde a usted se le asignó esa cuota alimenticia y que ahí pues, se verifique con prueba, ¿verdad? Su estado, su situación económica en la cual usted no puede contribuir. En el caso que sea una persona que Dios no quiera, pero suceden esos hechos, ¿verdad? Que quede parapléjico, ¿verdad? Es difícil que una persona vaya a contribuir una cuota alimenticia y mucho menos también que no se modifique esa sentencia porque tiene la obligación el padre, o sea, es difícil, es una sentencia que jamás se va a cumplir,
pero sí se puede modificar, ¿verdad? Y decirle que para que eso no vaya aumentando en cuota alimenticia para esta persona, ¿verdad? Porque no la va a cumplir jamás y va a estar en la base de datos de la PGR como persona morosa de la cuota alimenticia, ¿verdad? Entonces, en el evento que usted no tenga trabajo, también lo puede perfectamente promover un proceso. Claro, determinando, ¿se acuerdan que les dije yo a ustedes que Argentina tuvo esa posibilidad? Bueno, tuvo un precedente ellos en la cual la jueza de familia de allá, ¿verdad? De Argentina, obligó al Estado, lo que sería para aquí nosotros como la alcaldía, ¿verdad? Municipal, obligó a a esa alcaldía que empleara a una persona, porque esa persona, el progenitor sería el padre, que no podía aportar cuota alimenticia porque no encontraba empleo, ¿verdad? Lo había perdido, no había encontrado empleo y de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Lo que puede hacer. Entonces, en aquel momento, pues, se hizo esa situación de obligar a las autoridades que aperturara una plaza para esta persona y que de ahí tuviera dinero y pues obviamente aportara cuota alimenticia a su hijo, ¿verdad? Entonces eso se hizo. Sin embargo, aquí en materia de familia, sobre todo para el estado de la protección, ¿verdad? Tendríamos que hacer desde ese punto de vista también. Sin embargo, pues la realidad es otra. El Estado no siempre aporta o, digamos, o apertura una plaza para esa situación de una persona. La que yo le estoy hablando a ustedes era una persona que se le aperturó para que pudiese trabajar en el tren de aseo y así se hizo allá en Argentina, ¿verdad? O sea, así pudo hacerlo. Entonces, en el caso extremo que usted me dice, perfectamente puede promover el proceso modificando la cuota alimenticia, ¿verdad? Con pruebas que determinen que usted no puede aportarla y ahí se determina esa situación. ¿Se logra entender, José López? Sí, licenciado. Ahora comprendo de que en situaciones extremas sí se puede dar una nueva resolución en el sentido de el caso o de la situación que se esté dando en el momento de esta sentencia. Claro, recuerde que promover un nuevo proceso implica, ¿verdad? Una narración clara y precisa de los hechos, implica que usted aporte prueba de lo que usted está diciendo, ¿verdad? Claro, prueba que realmente lo determine, ¿verdad? Y que eso obviamente se va a dar un espacio de tiempo que es lo que vimos en materia de familia, que sería la admisión de la demanda, verificar si es admisible, posteriormente admitirla, ordenar el emplazamiento, ¿verdad? Que la contraparte la conteste, que aporte prueba, que vayamos a la audiencia preliminar, que se admite la prueba que sea aportada por ambas partes, posteriormente la sentencia se valora y ahí se verifica si procede o no su petición, ¿verdad? Eso ahí se va a verificar, obviamente con la prueba, ¿verdad? Sí, dígame, José Dolores Flores, perdón. Sí, quiere decir, queda claro entonces que una persona que ha engendrado hijos anteriormente, que su vida era normal y después por cuestiones de un accidente o qué sé yo, alguna otra circunstancia, ha quedado en el estado de cuadrapléjico, ya esa persona, el juez, en ningún artículo de la ley lo podrá obligar a que le ayude o le asigne una cuota alimenticia a los hijos por una demanda de la quien anteriormente fue su mujer. Entonces no se puede obligar a una persona así porque sus condiciones de él ya no están para poder, como recurso potencial de energía para realizar un trabajo. Así lo entiendo yo, ¿es así? Vaya, mire, el detalle está, usted me está metiendo varias situaciones, ¿verdad? Aquí estamos hablando en el supuesto que haya una sentencia. Ahora bien, mire, conforme al 206, 207 y 211 del Código de Familia, ¿verdad? La autoridad parental o responsabilidad parental de los hijos las tienen ambos progenitores, o sea, padre y madre, indistintamente medie sentencia o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que ambos tienen la obligación de contribuir para el crecimiento de esta criatura, de su hijo o hija, ¿verdad?
en ese tiempo que no logre, ¿verdad? O lo necesite, pues, la cuota alimenticia por su crecimiento, por su edad, ¿sí? Ahora bien, si no ha sido eso por ministerio de ley, podemos decirlo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir eso? Que ambos padres, si no quieren llevar esta situación ante los tribunales, ¿verdad? Ellos van a resolverlo, ¿verdad? Sin llevar a los tribunales y decidir, bueno, si hay una imposibilidad para que otorgue una cuota alimenticia, el otro progenitor lo va a cubrir, pero eso es un arreglo entre ellos extrajudicial, digamos, que ni el tribunal, ningún tribunal va a llegar a conocerlo porque no presentan la demanda, ¿sí? ¿Me explico? Ahora bien, cosa diferente es cuando ya hay una demanda, sea porque se promovió un proceso de divorcio, sea porque se promovió proceso de cuidado personal, cuota alimenticia, régimen de visita, ¿sí? Entonces, si eso sucedió y llegaron a escenario de los tribunales el conocimiento y se dictó una sentencia, ahí siempre va a haber una situación morosa de parte del progenitor a quien se le haya asignado una cuota alimenticia. ¿Sí? Si se le asignó esa cuota alimenticia a ese progenitor, ¿verdad? Se informa, por medio de sentencia me estoy refiriendo yo, se informa a la PGR y la PGR lleva un control de depósito, se le llama, de fondos ajenos en custodia, donde se va aportando esa cuota alimenticia, ¿sí? Entonces, si la persona no la cumple, ¿verdad? O al menos no se está haciendo los depósitos, va a aparecer ahí, ¿verdad? Moroso. Entonces ahí la persona esta, a quien se le ha asignado y tuvo alguna imposibilidad o tiene alguna imposibilidad para no cumplirla, tiene que necesariamente presentar la demanda de modificación y aportar prueba que determinen su situación económica, su situación física en la cual se encuentra y que no puede aportar una cuota alimenticia. Es el que estamos hablando con José López, ¿verdad? Y en la cual se está diciendo que hay una sentencia que jamás se va a cumplir y que por ende, como jamás se va a cumplir, es necesario promover un nuevo proceso que la cese o en todo caso modifique la sentencia. Sí, me explico, me logra comprender, Dolores Flores. Sí, se entiende que hay que justificar el caso para pues hacer una concientización sobre el problema, el por qué no se puede aportar la cuota y tiene que ser justificado ante el tribunal o ante el señor juez, ¿va? ¿Se entiende? Ok, bueno, dígame, Walter Villalta. Buenos días. Buenos días. Aportando un poco, bueno, acá en la Procuraduría de Zacatecoluca, si alguien cae en mora y quiere modificar la sentencia, tiene que pagar la mora en la que ha recaído y luego de pagar las deudas, las cuotas adeudadas, puede hacer la modificación de la sentencia, pero no se puede hacer antes de que él pague las cuotas que adeuda. Vale, mire, el hecho de haberse asignado una cuota alimenticia, ¿verdad? Cuando digo asignado es porque realmente hay una sentencia, hay una resolución de la PGR, incluso administrativa, ¿verdad? Que la haya impuesto o en todo caso que ambos cónyuges en la PGR han llegado a acuerdos para asignar, para asignar una cuota, es decir, que entre ellos llegan a un acuerdo de decir, yo voy a aportarte tanto cantidad para mi hijo, ¿verdad? Y la otra la acepta. Los adendas o convenios que le llama la PGR que puede hacer, ¿verdad? Ahora bien, asimismo, como se llega en la PGR de forma voluntaria las partes, asimismo pueden llegar las partes también en la sede administrativa, si es que ahí se estableció la cuota alimenticia, modificarse, ¿verdad? O cesarse. ¿Qué implica eso? Que también se puede, ¿verdad? Perdonar la condonación de deudas porque es lógico, ¿verdad? Una persona parapléjica difícilmente va a aportar una cuota alimenticia. Entonces, ahí el otro progenitor va a comprender que no se puede, ¿verdad? Tampoco le vamos a estar diciendo de que
bueno, tiene que pagar cuando hay una situación imperante que no se pueda, ¿verdad? Que no la pueda cumplir. ¿Me logra comprender, Walter Villalta? El punto es que se puede modificar la sentencia si es que se estableció ante la sede judicial, o en todo caso vía administrativa perfectamente, y ahí hasta condonarse las cuotas si es que de alguna manera pudiese establecerse que no se puede, ¿verdad? Una situación. Ahora bien, pero eso es objeto de prueba. Yo no estoy diciendo que todos los casos van a ser de una misma forma, ¿verdad? En el evento que se pueda demostrar, mire, él promovió el proceso posteriormente a mucho tiempo después de lo que lo haya hecho, tiene la obligación de aportar una cuota alimenticia, esta es la cuota alimenticia, y si la pudo hacer y se demuestra esta situación, obviamente va a tener que cumplir esa sentencia, y hasta que la modifique, entonces va a ser diferente, pero todo lo que años, digamos, meses anteriores, lo va a tener que pagar. Eso es el supuesto que usted está poniendo, Walter Villalta, y en efecto así es, pero a los casos no todos son iguales, ¿verdad? Van a haber situaciones en las cuales pueden ser el cambio, y ahí perfectamente puede ser, ¿verdad? Y sobre todo si el hijo o hija, ¿verdad? Sea por su medio, o sea por medio de su representante legal, ¿verdad? Condonan esa cuota alimenticia, no le veo también posibilidad también que se esté exigiéndole al progenitor o al alimentante que la aporte, ¿verdad? Porque, como les repito, eso dependerá de cada caso. ¿Se logra entender, Walter Villalta? Walter Villalta, ¿se logra entender? Sí, licenciado. Ok. Bueno, Daniela Claros, dígame. Sí, lo que pasa es que no sé, Lick, si va a hablar como específicamente tanto. Yo sé que como de manera general se ha venido tocando lo que es la apelación y la revocatoria, pero en la clase anterior Lick también mencionó lo que es la casación. Lo que pasa es que me llama la atención cuando mencionaba en la clase anterior la revocatoria, que se va a interponer por medio de escrito, pero si es fuera de audiencia. Solamente tengo duda, Lick, cuando es fuera de audiencia, ¿cómo procedería? Porque hasta donde yo tengo conocimiento, ¿verdad? Que todo se da en audiencia. Pero no sé, ahí no entendí bien las ideas del artículo 47. Ok, no, es que donde se le habilita los plazos para interponer los recursos, por ejemplo, el revocatorio es el 151, son 24 horas después del dictado de la resolución que se debe poner, ¿verdad? Si es fuera de audiencia. Cuando hablo yo fuera de audiencia, es que por ejemplo, hay decisiones, imaginémonos el auto que admite la demanda, ahí se establece, pongámosle un ejemplo, ¿verdad? Donde una cuota alimenticia provisional que se establece al demandado en la admisión de la demanda, ahí no hay audiencia. Ahí se admitió la demanda, ese examen liminar que se hace de la demanda por parte del juez o jueza de familia, hizo que la contraparte tuviera el conocimiento de eso, ¿verdad? Que hay una cuota alimenticia por medio de medida cautelar que se establece. Ahora bien, esa es fuera de audiencia y tiene 24 horas después de haberse notificado el demandado para interponer recurso de revocatoria, y 3 días para ponerlo si es apelación en subsidio, si es revocatoria con apelación en subsidio, ¿verdad? Es decir, si es revocatoria con apelación en subsidio, tiene que ser dentro de las 24 horas, pero si solamente es apelación, es dentro de los 3 días posteriores de su notificación, ¿sí? A eso me refiero, que es fuera de audiencia. Cuando hablo que es dentro de audiencia, son todas las etapas que vimos de la audiencia preliminar y audiencia de sentencia, ¿verdad? Cuando las partes están reunidas y ahí el juez, el día de esas audiencias, resuelve alguna situación, porque probablemente ahí se le pide una cuota alimenticia. Probablemente, ¿verdad? Probablemente se resuelva una excepción perentoria, una excepción dilatoria, probablemente algún incidente que se haya interpuesto. Entonces, la resolución que otorga el juez es de manera oral y en audiencia. Entonces, la ley dice que es en el instante que se dicta la resolución por parte del juez, ahí se tiene que
interponer el recurso. Entonces ahí son resoluciones dictadas en audiencia y ahí es inmediatamente que se decide por parte del juez, se interpone el recurso. ¿Se logra entender, Dalila Claros? Sí, entonces la apelación, en el momento que está la audiencia y que el juez va a dictar el fallo, es donde yo tengo que decir que me interpongo o apelo a esa No, resolución. no se confunda, ¿verdad? Si son excepciones perentorias, se resuelven en el fallo y eso usted usted va a interponer recurso posteriormente obviamente la ley le establece en el 156 que de la apelación de la sentencia tiene que hacerlo por escrito. Usted no lo va a hacer en audiencia, ¿verdad? La ley así le dice en el 156 que si es de la sentencia, obviamente va a esperar que se dicte el fallo y que el juez diga todos sus motivaciones, considerando que por qué llegó a dictar ese fallo y obviamente usted pues ahí va a interponer el recurso, ¿verdad?, de apelación. Y obviamente las sentencias son 5 días para que usted pueda apelar. Sentencias de familia, ¿verdad? Porque cuando vamos a ver también el de violencia intrafamiliar son 3 días, indistintamente sea interlocutoria o sea sentencias definitivas, ¿verdad? O resolución que se dicte en audiencia, como vamos a ir viendo en la audiencia preliminar en el caso de violencia intrafamiliar. Entonces ahí ustedes van a ver esa situación, es decir, de que se puede interponer, ¿verdad?, el recurso, si es el de si estamos esperando del fallo, o sea, de la sentencia, obviamente usted lo va a hacer posterior en esos 5 días. Pero cuando yo estoy hablando de alguna situación que tenga que resolverse en el transcurso de la audiencia, el juez ahí la va a resolver, no va a esperar el fallo, lo va a resolver ahí, ni tampoco, y en la audiencia preliminar se acuerdan las fases, fase conciliatoria, fase saneadora, ¿verdad?, ordenación de pruebas, se acuerdan de esa. Entonces el juez en esas etapas, porque la va a ir desarrollando así en la audiencia, ¿verdad? Entonces, ahí va a haber decisiones por parte del juez, porque imaginémonos también que en la ordenación de prueba usted me haya presentado alguna prueba documental que yo no se la recibo. ¿Por qué? Porque le digo que es impertinente, es inútil, ¿verdad?, para lo que se está discutiendo ahí. Ahí perfectamente usted puede poner el recurso, porque es una decisión que yo lo estoy tomando en esa fase, ¿verdad? No estoy esperando el fallo, estoy esperando ahí. Entonces ahí se le habilita, la ley dice, por eso es que ustedes tienen que estar atentos en la audiencia, ¿verdad?, el momento que el juez esté desarrollando todas esas fases y ahí apelar. ¿Se comprende, Dalila Claros? Ay, sí, gracias. Ok, no hay más preguntas, si no continúo. Bueno, la semana pasada nos quedamos, bueno, el lunes nos quedamos sobre los requisitos procesales de la impugnación, ¿verdad? En ese medio de impugnación, ¿verdad? Y dentro de esos requisitos podemos decir, ¿verdad?, en primer lugar, el agravio o el gravamen, o sea, lo que puede generar a mí alguna situación que me perjudica, que puede ser, por ejemplo, lo económico, cuando se establece un monto mínimo para emitir el recurso, ¿verdad? O el derecho material, cuando el vicio de la sentencia radica en el derecho aplicado. Y en esos casos, para saber, digamos, si se ha habido incongruencias, si se utiliza con conceptos de causa pretendi, es decir, para resolverlo, ¿verdad?, la suma de hechos constitutivos, o sea, la causa agenda y remota, como lo dicen los autores, ¿verdad?, o los doctrinarios o los juristas, ¿verdad?, si por el tribunal acuo se ha seguido en principio, ¿verdad?, el cambio fundamental de fundamentación jurídica de la sentencia no produce incongruencia y por lo tanto no hay gravamen, ¿verdad?, el que aparece que el resultado comprendido de la sentencia, ¿verdad?, que podemos tomarlo por esa situación, ¿verdad? Entonces también podemos ver en el caso de lo jurídico, o sea, o de derecho de procesal que se vincula a errores improcedendo. Recordemos que la vez clase pasada les dije con error injudicando y el error improcedendo, ¿verdad? Cuando el juez resuelve situaciones y llega a errar, porque es humano, como les decía a ustedes, ¿verdad?, que haya esa situación que pues
se equivocó porque puso una mala disposición y como tomando una disposición errónea, resolvió el caso porque se separó de lo que realmente tendría que resolver, etcétera. Esos son los errores que también se deben delegar al momento de la interposición de recursos. Ahora bien, el desarrollo del moderno derecho procesal viene admitiendo lo que se ha dado en llamar gravamen para la comunidad social y relacionado pues con el perjuicio que sufre en conjunto pues de clase o personas, y procurando solución a través de legitimación procesal, ¿verdad? Para deducir recursos. Eso podemos ponerlo pues como el requisito procesal de la impugnación, el gravamen, ¿verdad? Una segunda podemos ver la legitimación necesaria para recurrir. Como vimos, pues el gravamen es el constitutivo esencial para impugnar, es decir, las razones por las cuales vamos a llegar, ¿verdad?, a impugnar, y que vamos indistintamente y como proceda, porque no todas, algunas que por los efectos sea suspensivo o sea devolutivo, ¿verdad?, cuando sea devolutivo que no se suspende la tramitación o ejecución de la sentencia, o sea efectos suspensivos que se suspende la tramitación o ejecución de su sentencia, ¿verdad? Y para tenerlo es preciso haber sido parte, ¿verdad? Y sin embargo, la impugnación se habilita expansivamente hacia otros interesados y el problema será conocer a quienes ocupa. Son partes en el proceso, no solo los contradictorios, sino también los litis consortes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ello? Pues las partes accesorias, los abogados, ¿verdad?, los procuradores, y a quienes les asiste un derecho a percibir honorarios ocasionados por su intervención, ¿verdad?, en la causa. Los representantes de incapaces y aún ciertos terceros, ¿verdad?, y otros como el denunciante y el denunciado en procesos de declaración de incapacidad, ¿no?, etcétera. El tercero incluso puede impugnar, ¿verdad?, y siempre y cuando haya sido parte y tenga agravios que formular, ¿verdad?, el decisorio por el gravamen que le produce, ya que en estos casos la disponibilidad recursiva es idéntica a la de las partes, y toda vez que la sentencia le afectara como a los litigantes principales, ¿sí? O sea, y estos, dice la ley en el 154 de la Ley Procesal de Familia, que tienen intervención judicial, ¿verdad? Todas las partes que hayan intervenido ahí, ¿verdad? Ahora bien, los medios de impugnación, como por ejemplo los recursos como medios de impugnación, se entienden por medios de impugnación, según lo expresado, ¿verdad?, por doctrinarios, como los medios de leyes que prevén para completar, rescindir, anular o modificar actos jurídicos, y en este caso actos procesales afectados del vicio. Los remedios, ¿verdad?, que se podrían entender, pues, son los que se dan por la vía de la acción o pretensión, ya sea contra actos aislados del proceso o contra el mismo proceso, aunque haya recaído sentencia que goce de la autoridad de cosa juzgada, ¿verdad?, pero no se le deduce contra resoluciones judiciales, ¿verdad? Ahora bien, Davis Echandía, por su parte, expresa que el concepto de impugnación es genérico y comprende todo medio de ataque en un acto procesal o en un acto conjunto, pues, de ellos, inclusive a todo un proceso, sea en el curso del mismo o de otro posterior, ¿verdad? Como le estaba diciendo, la promoción de una nueva demanda. El concepto de recurso es específicamente y comprende una clase especial de impugnación contra los errores del juez o jueza de familia en un acto determinado y tiene aplicación solo dentro del mismo proceso. Ahora bien, mientras que los recursos se confieren contra resoluciones judiciales, sean providencias simples, interlocutorias o sentencias definitivas, ¿verdad?, o no pasadas en autoridad de cosa juzgada, ¿verdad?, porque estamos hablando que cuando se interpone el recurso es que no están firmes, ¿verdad?, y se resuelven en el mismo proceso en que se dictó la resolución. Los remedios, por el contrario, se conceden por la vía de acción o pretensión, ya sea contra actos aislados del proceso que no configuran resoluciones judiciales, ¿verdad?, o contra el mismo proceso, aunque hayan recaído sentencias que goce de autoridad de cosa juzgada, ¿verdad?
los recursos, tal como lo expresa Víctor de Santo, poseen dos características fundamentales, ¿verdad?, que los distingue de los simples remedios, que podemos decir remedios procesales. Y una primera determina es que no cabe mediante de ellos proponer al respectivo tribunal el examen y la decisión de cuestiones que no fueran sometidas al conocimiento del tribunal que dictó la resolución impugnada. Es decir, si no hubo una discusión, una pretensión sobre una disposición, imaginémonos un proceso de declaración judicial de paternidad, donde se exige que el juez, ¿verdad?, declare judicialmente la paternidad del hijo, ¿verdad?, que no ha sido reconocido por el progenitor, sea el padre o sea la madre, ¿verdad? Pero el común es que el padre no ha reconocido al hijo. Imaginémonos esa situación, que dentro de ese proceso de declaración judicial de paternidad, ¿verdad?, puede perfectamente las partes, sea la madre del hijo o el mismo hijo, que es el que interviene, ¿verdad?, dentro de ese proceso, y pueden pedir daño material, daño moral, ¿sí? Daño incluso psicológico, ¿va?, etcétera, incluso situaciones que les pueden perjudicar, o digamos en divorcio, cuando piden pensión compensatoria, ¿verdad? Divorcio, pueden pedir o no una pensión compensatoria, ¿vale? Pero el punto es que tanto en la declaratoria judicial de paternidad no se pidió daño moral, daño material, daño psicológico, o en el de divorcio no se pidió pensión compensatoria. No voy a venir yo por medio de la promoción de un proceso impugnando o queriendo introducir ese hecho que no se resolvió por parte del juez, si no se fue pedido, si ni fue discutido. ¿Me logran comprender? Entonces, en ese hecho, ¿verdad?, es que se está hablando que no se puede proponer al respectivo tribunal el examen y decisión de cuestiones que no fueron sometidas al conocimiento del tribunal que dictó la resolución impugnada, ¿verdad? Ese es el primer punto que dice Víctor de Santos. El segundo que establece que los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, no proceden cuando la resolución ha alcanzado autoridad de cosa juzgada o se haya precluido, ¿verdad? Es decir, ya se le haya pasado el tiempo, ¿verdad?, para poder impugnarlo para esa decisión, y obviamente ni por la promoción de un nuevo recurso, a menos acá, aunque se ha entendido que el amparo no es un medio de impugnación, no es un recurso, sino un verdadero proceso, pero esa sería la única vía que pudiese tomar esa persona si ya se le pasó el término, los tiempos, ¿verdad? Eso por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Y al menos es lo que dice Víctor de Santo. Como ejemplo de remedios procesales hallamos el importante campo de los incidentes incluso, ¿verdad?, cuya vía se tramita toda cuestión accesoria, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso?, sin abrir otro expediente y no interrumpen el desarrollo del proceso, salvo en los casos de conflicto de competencia, recusación o impedimento y la acumulación de procesos, los cuales se tramitan conforme a la Ley Procesal de Familia. Esto es conforme, ¿se acuerdan lo que vimos? Los artículos 57 y 74, siempre de la Ley Procesal de Familia. En cuanto a los recursos, como ya habíamos dicho, estos son medios de impugnación de los actos procesales, y una vez realizado el acto, la parte que ha sido perjudicada tiene dentro de los límites, digamos, que la ley les confiere, poderes de impugnación. ¿Para qué? Para promover la revisión del acto y su eventual modificación, ¿verdad? ¿Modificación de cuál? Del fallo, de lo que se está, de lo que se dictó por parte del juez, o en todo caso, si fue interlocutoria, de lo que se dictó en el desarrollo del proceso, ¿verdad? Y tal como lo expresa Couture, el término recurso significa literalmente un regreso al punto de partida. Es decir, es de recorrer, ¿verdad?, o correr de nuevo, pues, el camino ya hecho. Jurídicamente, la palabra denota tanto el recorrido que se hace nuevamente mediante la otra instancia. Cuando hablamos de instancia, se acuerdan que segunda instancia, que es Cámara, ¿verdad?, como el medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso. Es decir, que Cámara ha dado un reexamen de la valoración que se hace por parte del juez, ¿verdad? Por su parte, pues, a Jaime Azula Camacho manifiesta, pues, que en sentido estricto
puede concebirse como el medio de impugnación de que se disponen las partes para obtener los funcionarios judiciales, pues que rectifiquen los errores cometidos al tomar cualquier decisión, ya sea que se produzcan como consecuencia de la aplicación equivocada de las normas sustanciales o materiales, o bien por la inobservancia de las formas procesales. En pocas palabras, podríamos afirmar que los recursos atacan la eficacia de las providencias judiciales. Providencias judiciales me refiero a todo lo que ha dictado el juez, ¿verdad? Otras definiciones que podemos incluso encontrar en recursos son como las que dan Barrios de Ángeles, quien dice que así como se denomina el procedimiento y también el acto de parte, ¿verdad?, que lo inicia, que tiene por objeto una decisión jurisdiccional a la que imputa un defecto en forma de fondo y tiene por finalidad la corrección de tal defecto. Hernando David Echandía dice pues que por el recurso pues se entiende la petición formulada por una de las partes, ¿verdad?, principales o secundarias, para que el mismo juez o jueza de familia que profirió una providencia o su superior revise con el fin de recorrer los errores de juicio. Lo que ya les habíamos hablado en la clase anterior, los errores injudicando o de procedimiento, errores improcedendo, ¿verdad?, que en ellas se hayan cometido, ¿verdad? Ahora bien, las características de los recursos, estos se pueden ver pues que los recursos pues se deben de verificar, ese análisis que se le debe hacer, ¿va?, de acuerdo a nuestra legislación, incluso de familia y procesal civil, ¿va?, porque esta última, procesal civil, es de aplicación supletoria, ¿va? Por eso se toma pues lo que se debe entender, ¿verdad?, incluso a partir de lo que esas disposiciones establezcan. Antes era el Código de Procedimientos Civiles, hoy el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, que incluso da pues la posibilidad de comprender estos medios de impugnación. Ahora bien, las características de los recursos judiciales los podemos determinar como, por ejemplo, uno, que es facultativo, lo que quiere decir que la parte puede o no hacer uso de él, no está obligado a interponerlo, excepto para el procurador, ¿verdad?, quien tiene la obligación de apelar de la sentencia adversa, a no ser que expresamente se lo haya prohibido su poder dante, es decir, que no puede apelar, ¿verdad? Pero esa es, ¿verdad?, la situación, que está obligado a interponerlo, por eso es facultativo. Una segunda podemos decir es renunciable. Las partes pueden renunciar del recurso expresa o tácitamente. La renuncia expresa se puede hacer ante el juez o jueza, en este caso de familia, ¿verdad?, conformándose con la sentencia como se dictó, pues, como la sentencia fue dictada. Entonces, si fue dictada, obviamente la parte viene, ¿verdad?, si lo dice de manera expresa, que está de acuerdo, el día de la audiencia puede establecerlo las partes y decir, estoy de acuerdo, e incluso no voy a apelar de la misma, porque estoy de acuerdo como se la dijo. Ahí lo está diciendo una renuncia expresa, ¿verdad?, donde dice, no voy a apelar porque, ¿verdad?, estoy de acuerdo en la misma, renuncio a la misma, ¿verdad? Incluso algunos tribunales lo ponen, ¿para qué? Para emitir los oficios. Y también puede ser tácita, cuando el caso de tácita es que obviamente dejamos pasar de transcurrir el plazo del tiempo y no interponemos recursos. Entonces, de manera tácita estamos diciendo que renunciamos a la interposición de los recursos. Entonces, inicio, pues las características pueden ser facultativo y que es renunciable. Una tercera podemos ver que de todo recurso se puede desistir una vez interpuesto. La diferencia que establece nuestra legislación en cuanto al desistimiento en los recursos ordinarios y extraordinarios es que se trata pues del desistimiento de un recurso ordinario. Digamos, para que el juez pueda resolver, se necesita previamente, ¿verdad?, la aceptación del desistimiento por la parte contraria, ya sea personalmente o por medio de su procurador con poder especial, ¿verdad? Eso para determinarlo, ¿verdad? En cambio, si se tratara de recurso de casación, cuando se desiste de él, el tribunal acepta el desistimiento con solo vista del escrito que lo contenga. Pero, obviamente, ante quién interponer, ante quién desistir si ya interpusimos el recurso.
Esto obviamente va a ser el Tribunal Superior en Grado que lo va a decidir y que lo tiene que determinar si procede o no el desistimiento de ese medio de impugnación, ¿verdad? En este caso, pues, si estamos hablando de primera instancia, una decisión que se interpuso en un recurso de apelación sería Cámara de Familia. En caso de casación sería Sala de lo Civil. En el caso de revocatorio, obviamente ahí sí sería el juzgado de primera instancia que lo resuelva. Una cuarta, podemos decir, los terceros pueden interponer recursos. Los recursos ordinarios los pueden interponer no solo las partes que han intervenido en el proceso, el actor, que así lo llama el Código Procesal Civil, lo llamaba el Código de Procedimiento Civil, actor y reo, ahora Código Procesal Civil y Mercantil, pues, y sino también a un tercero, a quien la sentencia perjudique o aprovecha, ¿no? Eso pues para determinarlo, ¿eh? En cambio, los recursos extraordinarios solo pueden recurrir las partes que hayan intervenido en el proceso y no terceros, en vista que hayan una disposición legal que permiten este derecho al tercero. Eso estaríamos hablando de los terceros que pueden intervenir en los recursos. Una quinta, podemos ver característica que el recurso se puede interponer no solo en el juicio o proceso, sino también en cualquier procedimiento o diligencia de jurisdicción voluntaria. Hay recursos como la revocatoria, apelación y casación que no están limitados a los juicios, sino que la ley les admite a todos los procedimientos, ¿verdad? Así lo establece incluso pues como norma común o ley común, ¿verdad? Que el Código Procesal Civil y Mercantil, antes era el Código de Procedimientos Civiles, pero hoy el Código Procesal Civil y Mercantil, pues que determina pues que un juicio como controversia legal, pero hay que procedimientos judiciales en los que no hay controversia, como los asuntos de jurisdicción voluntaria, o sea, en la que se ejerce por el juez en todos los actos en que por su naturaleza, pues, por el estado de las cosas o por la voluntad de las partes, pues, no hay contienda o controversia, cuestión o litigio, y entonces aquí, ¿verdad? Dicha jurisdicción voluntaria puede ser intervalentes. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la voluntad de una de las personas a quien interesa la práctica de una diligencia judicial o de varias personas que están de acuerdo y buscan al juez para imprimirle un sello de autenticidad. Por ejemplo, en materia de familia, ustedes ven el caso de muchos tipos de diligencias, divorcio por mutuo consentimiento, tutela, declaratoria de incapacidad, o sea, no son establecimientos subsidiarios de hijos, de defunción, etcétera, no son diligencias que no llevan contención de partes y que se deben de resolver, y que obviamente ahí se le pide al juez, ¿verdad?, que haga esa interpretación obviamente del recurso que pueden interponer. Una sexta, podemos ver, el recurso no solo sirve para reclamar contra las resoluciones, o sea, las resoluciones del juez, ¿verdad?, sino también contra la falta de resolución, como el caso del recurso, lo establecía antes el Código de Procedimientos Civiles como el recurso de queja por retardación de justicia, que antes lo establecía en el 1111 al 1114 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora ya no está en el recurso de queja por retardación de justicia en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero antes se daba esa característica de que el recurso no solo sirve para reclamar contra resoluciones del juez, ¿verdad? Última, se puede interponer los recursos ante el juez adquen. Cuando hablo de juez adquen, es el juez de segunda instancia o juez de cámara. Los recursos se pueden interponer no solo ante el juez de primera instancia que pronunció la sentencia, que es lo corriente, sino ante el Tribunal Superior en Grado, en este caso Cámara o Tribunal de Segunda Instancia, ¿verdad?, para poderse interponer entre ellos, ¿verdad?, en el grado, ¿verdad?, que debe de conocer, ¿verdad? Eso se podía establecer así, o se puede establecer de esa forma como característica. Una octava, podemos ver, ¿verdad?, que se interponen para que se enmienden o modifiquen la sentencia. Los recursos se interponen para ante el juez que pronunció la sentencia, para que la enmiende o la explique, como en los casos incluso pues que se determinan como de esa forma, pues que comprenden los recursos de mutación o revocatoria, ¿verdad?, de sentencias interlocutorias y de explicación de las sentencias definitivas o de reforma de la misma en lo accesorio,
como daños y perjuicios, intereses, frutos y costas, o que se interpongan pues para que el Tribunal Superior en grado pues reforme o revoque, confirme o anule la sentencia apelada o recurrida, ¿verdad? Para reponer las cosas al que se tenían en el acto que haberse cometido el atentado o haberse equivocado, ¿verdad? Por parte del juez, porque eso dependerá, pero se interpone para que se enmienden o modifiquen la sentencia. Ahora bien, la clasificación de los recursos, a pesar que se les haya puesto, ¿verdad? O les haya mencionado esta de los recursos judiciales, como incluso los lo caracterizaba incluso el doctor Padilla y Velasco, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Que era facultativo, que es renunciable, que todos los recursos se pueden desistir una vez interpuestos, que los terceros pueden interponer los recursos, que recursos se pueden interponer no solo en juicio o proceso, ¿verdad? El proceso no solo sirve para reclamar contra las resoluciones del juez, sino que contra la falta de resoluciones, y que se pueden interponer los recursos ante el juez Adken, o en todo caso que se interponen para que se enmiende y modifique la sentencia, ¿verdad? Pero hay una clasificación que antes el Código de Procedimientos Civiles establecía, y lo establecían como ordinarios o extraordinarios, que esta a su vez se los voy a poner así de manera generalizada, porque ahora ya han desaparecido de esa forma, ¿va? Antes decía el Código de Procedimientos Civiles que los recursos ordinarios son aquellos que producen contra toda clase de resoluciones judiciales sin depender de causales específicas, sino por errores genéricos en la apreciación judicial de los hechos, valoración de las pruebas o aplicación del derecho, o debidos a la inobservancia de los recaudos legales exigidos para la validez de aquellos, como ser falta de mención del lugar, fecha, firma del juez, etcétera, que son recursos ordinarios en el ordenamiento nacional, el de la apelación, el de reposición, etcétera. Así lo establecía el Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, los recursos extraordinarios también decía que son aquellos que la ley le acuerda contra una determinada clase de resolución judiciales. Estas podrían ser sentencias definitivas o providencias e interlocutorias asimilables con fundamento de defecto, vicios o errores específicamente indicados en aquella, así como de la inaplicabilidad de la ley que procede contra las sentencias definitivas emanadas, ¿verdad?, de una de las salas de tribunal que contradice la interpretación de la ley y sostenida, ¿verdad?, por otra u otra de las salas de la misma, incluso cámara, ¿verdad? Entonces, así se estableció. Entonces, aquí eran los recursos extraordinarios. Una segunda que se establecía aparte de eso era de instancia única o múltiple. Cuando se establecía de instancia única, son recursos de instancia única los que deben de interponerse y resolverse por el mismo órgano que dictó la resolución recurrida, como en el caso de la revocatoria, que pueden hacer. Son recursos de instancia única en el ámbito nacional, el de reposición o revocatoria, y el de la aclaratoria, que como tales deben de fundarse también en el acto de su interposición. Son recursos de instancia múltiple, aquellos que se interponen ante el órgano que dictó la resolución recurrida para ser resuelto por otro jerárquicamente superior en aquel, como las cámaras. Por lo general, en los recursos de instancia múltiple o plural, el procedimiento recursivo se rescinde, así como la doble etapa, una interposición ante el mismo órgano que dictó la resolución de recurso. Otra fundamentación ante el Tribunal Superior que va a conocer de la impugnación. También una tercera podemos ver, ¿verdad?, en el caso de las que son positivos o negativos. Cuando son recursos positivos, aquellos que en el caso que deben ser admitidos, que producen la modificación o sustitución de la resolución recurrida por otra, así como por lo general o el de apelación, ¿verdad? Son negativos los que en igual pues supuesto aparejan la anulación de la resolución recurrida sin que otra entre en su reemplazo, por lo cual, ¿verdad?, la causa debe ser remitida a otro órgano inferior o de igual jerarquía que en él la anuló, pues para que por su intermedio se dicte una nueva sentencia sobre el fondo del asunto o se sustancie el procedimiento anulado, ¿verdad?
Es de destacar incluso pues que en el recurso de nulidad carece de autonomía en El Salvador, ¿va? Encontrándose comprendido dentro de la apelación de su defecto pues de la sentencia, pues, porque ahí dentro la pueden pedir, incluso en efectos negativos, cuando la Cámara al decretar la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa no pudiera resolver sobre el fondo de la litis por haberse ajustado al derecho del procedimiento observado en la instancia superior. Por ejemplo, Cámara conozca el recurso, pero verifica que hay una situación que le imposibilita en conocer de fondo, como por ejemplo que no hay una motivación propia de la sentencia, que no se ha motivado la sentencia. Cámara no tiene formas de exigirle a las partes que obviamente fundamente sus recursos porque no las tiene, ¿verdad? Porque no hay armas para poderse defender. O sea, ahí la Sala de lo Constitucional incluso ha dicho que en esos casos, ¿verdad? El superior en grado puede anular la decisión, ¿verdad? Y ordenar su reposición por un juez diferente. Y ahí, pues obviamente, para que le den las armas para que la contraparte pueda apelar, ¿verdad? Una quinta podemos ver, ¿verdad? Una cuarta, podemos ver el recursos principales y subsidiarios. Según se trate, pues los recursos autónomos e independientes que no admiten las eventualidades en su planteo o bien de vías alternativas que se proponen a casos que no prospera el primer intento, es decir, el que se puso principal, ¿va? Como aquí, ¿verdad? Les decía el lunes pasado que en materia de familia está el de revocatorio con apelación de subsidio, ¿verdad? Otros prefieren pues referir a la relación que entablen con la cuestión principal del juicio y de este modo serán principales los que atacan las decisiones que ponen fin al pleito e incidentales los que se dirigen contra las providencias interlocutorias. Ahora bien, los medios impugnativos en particular, podemos ver que existe el de revocatoria, ¿verdad? Eso en primer lugar, el de nulidad. En segundo lugar, un tercero, el de queja, decía antes, el Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Y el de apelación, una cuarta, ¿verdad? El de casación, incluso una quinta. Y esos eran, digamos, los que se establecían para determinar, ¿verdad? Esos medios de impugnación, y cada uno se establece, porque el de revocatoria tiene lo que determina el artículo 150 y siguientes de la Ley Procesal de Familia, que debe de interponerse, y ya le habíamos hablado a la clase anterior, ¿verdad? Incluso está al inicio de esta clase, que debe interponerse dentro de las 24 horas si es fuera de audiencia o inmediatamente de pronunciado, ¿verdad? Tiene que ser resuelto por el juez de que lo dictó, en este caso de primera instancia, ¿verdad? O segunda instancia, si allá se interpone también, etcétera. Es el de revocatoria, lo que es de instancia. La nulidad, y obviamente también, ¿verdad? Se puede pedir por medio de recurso, incluso o de manera autónoma para una decisión que sea resuelta, ¿verdad? El de queja, pues ya eso ya quedó en desuso. Sin embargo, pues el recurso de queja ha sido denominado también un recurso directo, de hecho, más que un recurso en sí mismo, pues que es un procedimiento que llega a la alzada, ¿va? Para determinarse. El de la apelación obviamente establece tanto el 148 como el 156 de la Ley Procesal de Familia cuando se tiene que interponer. Obviamente, si es fuera de audiencia y es interlocutoria, es dentro de los 3 días posteriores al dictado de la misma. Si es dentro de la audiencia, el mismo día que se dictó en la audiencia. Claro, eso no estoy hablando de la sentencia, porque la sentencia, como ya les había dicho, en estos casos se establece por medio de escrito, ¿verdad? El de casación obviamente tiene por fin anular las sentencias judiciales que incurran en una violación de ley, y esto se diferencia entre el hecho y el derecho, quedando excluidas todas las consideraciones fácticas por el tribunal. El recurso procede tanto cuando se viola la ley en las formas como en el fondo. Es decir, el análisis en los errores en la aplicación de la ley se agrega a la violación del procedimiento. Por regla general, para que proceda el recurso se necesita la iniciativa del particular, o sea, del perjudicado de la sentencia. El recurso de casación nace para el control de las infracciones que las sentencias pueden cometer en la aplicación del derecho.
El recurso incluso procede en la generalidad de los casos contra las sentencias definitivas de segunda instancia, que incluso son inapelables, ¿verdad? La interposición de recurso no impide la ejecución de la sentencia. El órgano de casación, en este caso sala, está limitado por los motivos causales invocados por el recurrente, que no se pueden casar por otras razones. La finalidad es la correcta, incluso de la ley en los fallos judiciales, pues. Con ello se busca incluso pues, el imperio de la seguridad jurídica, ¿verdad? Y la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la supremacía de los órganos legislativos. Esta función perfila el carácter político de los recursos y su naturaleza, ¿verdad? Naturaleza constitucional, como surge en las fuentes romanas, ¿verdad? Y en algunos estados modernos para establecer. Ahora bien, un concepto que podemos dar de recurso de apelación, lo podemos decir como es que es el acto procesal de impugnación mediante el cual la parte que se considera agraviada por una resolución judicial entretenida como injusta solicita de un órgano jerárquicamente superior al que se le dictó la deje sin efecto o la modifique total o parcialmente. Eso tomémoslo en cuenta para el medio de impugnación, que obviamente este recurso de apelación es un medio de impugnación, que es un instrumento para combatir incluso pues las resoluciones judiciales, ¿verdad? El recurso, su naturaleza incluso pues es muy discutida, pues la naturaleza de los recursos que se dice es si importa un nuevo examen o constituye un nuevo juicio, ¿verdad? Que se puede establecer. El objeto del recurso de apelación, que puede decidirse que es la aclaración de la sentencia, la resolución que se dicte forma parte de la misma, es decir, la revisión de la sentencia conforme a esta se da el fallo, ¿verdad? Que se debe establecer, y ese es el objetivo, ¿verdad? La finalidad del recurso de apelación es de resarcir daños causados por una sentencia, siendo una manera correcta del derecho de ocasionar su finalidad, también radica en corregir errores, tanto en el hecho como el derecho, pues que en el tribunal inferior puedan haberse incurrido, ¿verdad? Los errores improcedentes y los errores injudicantes, ¿se acuerdan? El fundamento, o sea, la infalibilidad, ¿verdad? Es inseparable, ¿verdad? Compañera de lo humano, pues, sin excluir, pues, aciertos indudables desde un primer enjuiciamiento, no menos ajustado a la psicología del hombre y, digamos, de determinarlo, pues, y más cuando afectan pues, los derechos o intereses de primera línea. Y ese es, digamos, en darse por vencido, en no darse por vencido, pues, ni convencido cuando se le niega alguna razón, pues, la negativa ajena, estudiada es un fundamento o descubiertas, la fragilidad permite siempre una argumentación y una renovada esperanza de conseguir en una segunda ocasión lo frustrado en la primera, ¿va? Que se puede dar. Eso para determinar pues el fundamento. La clasificación de las apelaciones debemos de tomarla, que hay apelación diferida, que lo establece el artículo 155 de la Ley Procesal de Familia, y que la finalidad es admitir de esta forma de recurrencia, pues, respecto al principio de celeridad, pues, evitando continuas interrupciones de procedimientos principales, porque se van de alguna manera estableciendo o acumulando en el transcurso del proceso, y ahí solamente ese artículo 155 de la Ley Procesal de Familia establece cuáles son las de conocimiento inmediato, es decir, que se tienen que ir para Cámara para que se resuelva, y cuáles se deben de ir acumulando y que se deben de fundamentar hasta la sentencia, hasta el dictado de la sentencia. Y es por eso que la finalidad es admitir de esta forma la recurrencia y que corresponde al principio de celeridad, evitando incluso las continuas interrupciones del procedimiento principal. Una segunda es esta clasificación del recurso de apelación y la apelación adhesiva. Este tipo de apelación es para aquellas partes que no apelen, consientan de la sentencia y que se vio ya regulado en el derecho romano a través de la adhesión del victorioso al recurso interpuesto por el vencido. Es decir, yo me adhiero al recurso que se interpuso mi contraparte, de tal modo obtener la alzada, la modificación de la parte que le resulta perjudicada en aquella, ¿verdad? Es una posibilidad que se da a quien no ha usado de determinado medio impugnativo para beneficiarse de él
a consecuencia de la recurrencia del adversario, introduciendo a su vez su impugnación sobre la base de los agravios que también le causa la providencia, y eso lo establece el artículo 157 de la Ley Procesal de Familia. Una tercera podemos ver que es la apelación subsidiaria. Para Ibáñez Forchan, ¿verdad? Hablaba que la apelación en subsidio significa que para el caso que el juez desestime la revocatoria y mantenga su resolución, el litigante el litigante se alza de antemano para ante la alzada, es decir, con el recurso interpone los dos, ¿verdad? En el evento no se acceda a su petición, la apelación en subsidio debe por fuerza acompañar el recurso de revocatoria, ¿verdad? Y habrá de interponerse por escrito y dentro del tercer día de la notificación la providencia recurrida o verbalmente y en el mismo acto cuando la reposición y apelación van dirigidas contra una resolución dictada en el curso de la audiencia, y la Ley Procesal de Familia lo regula expresamente, ¿verdad? También establece el recurso de apelación de hecho, y es el remedio procesal dirigido a alcanzar que el órgano superior al que dicta la providencia denegatoria del recurso de apelación, ¿verdad?, que la revoque, la conceda, mandando a tramitarlo en forma que corresponda. En la práctica, ¿verdad?, este es el mismo recurso de apelación, con la diferencia de que aquel se interpone ante el tribunal superior en grado, ante la iniciativa del juez inferior que provea la resolución recurrida, es decir, que la eleve a segunda instancia, ¿verdad? Por eso es que incluso hasta en la práctica, con resoluciones incluso de Cámara especializada en niñez y adolescencia, se ha dicho que con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, esto ha desaparecido. Sin embargo, en la Ley Procesal de Familia lo establecemos, ¿verdad? Y se mantiene. Los efectos del recurso de apelación se dividen incluso, pues, en efecto devolutivo, suspensivo y en efecto diferido. No lo regula expresamente la Ley Procesal de Familia, pero puede tenerse en aplicación, ¿verdad?, conforme al 218 de la Ley Procesal de Familia, porque lo manda al Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Ya les había dicho, y esto lo hablé el lunes pasado, perdón, del efecto devolutivo. Este efecto devolutivo consiste en saber hasta qué punto la jurisdicción es devuelta al superior, es decir, que cuando el recurso es concedido o declarado mal denegada la apelación mediante el recurso de hecho, se traspasa al superior la potestad de juzgar la causa. En todos los códigos, la regla es que la apelación tiene efecto suspensivo, mientras que la excepción es que no la tiene, o sea, que tenga un efecto devolutivo. Entonces, los códigos iberoamericanos hablan de apelación con efecto devolutivo, que quiere decir que solo efecto devolutivo a un solo efecto, o simplemente efecto suspensivo, ¿verdad? Es decir, que se pueden ejecutar por el inferior en grado. Un efecto suspensivo es este efecto impide el cumplimiento de la resolución impugnada con solo que le queda suspendida la eficacia de la sentencia respecto de aquellos asuntos que han sido objeto de cuestionamiento, ¿verdad? Es decir, el efecto suspensivo conlleva al definitivo la ejecutoriedad de las resoluciones recurridas hasta que queda firme el pronunciamiento del Tribunal de la Alzada, ¿verdad? Eso podría establecerse. Un diferido es la finalidad de emitir de esta forma la recurrencia y que responde al principio de celeridad, evitando las continuas interrupciones de procedimientos, y así se resuelve en el mismo sentido los incidentes con las piezas separadas y luego conceder las apelaciones en efecto diferido, como lo establece el 155 de la Ley Procesal de Familia. Un efecto extensivo también consiste en que se extienda la parte que no se realizó el acto impugnado, pero que se halla en situación idéntica de aquel, ¿verdad?, que presenta la impugnación, y eso son los efectos que pueden ser regulados, ¿verdad?, en la Ley Procesal de Familia y que pueden aplicarse de manera subsidiaria, por lo que también establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Debo decirle, y aquí termino, ¿verdad?, que las resoluciones apelables los establece el artículo 153 de la Ley Procesal de Familia, pero estas no son taxativas, sino que ejemplificativas. Es decir, pueden haber otras situaciones en las cuales pueden establecerse. También la sentencia definitiva, obviamente, las sentencias interlocutorias, ¿verdad? Los sujetos, como les dije, son los que establece también la 154 de la Ley Procesal de Familia. La forma y plazo, ya se lo vine diciendo, ¿verdad? En revocatoria son 24 horas si es que es interpuesta fuera de audiencia o en audiencia inmediatamente después, y en revocatoria es 15, en revocatoria es 3 días después,
si es interpuesto fuera de audiencia, o, ¿verdad? 5 días, bueno, inmediatamente en audiencia, o 5 días el día de si es de la sentencia, ¿verdad?, que se está estableciendo como plazo. El principio de reformato imperius, también lo habíamos hablado en la clase anterior, pero solo para dejarlo más asentado, la prohibición del reformato imperius o regla impuesta al órgano jurisdiccional de aquella apelación como impedimento para agravar o hacer más gravosa la condena. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? O restringir las declaraciones más favorables de la sentencia, ¿verdad?, para establecerse, ¿verdad? La normativa legal de recurso de apelación la establece la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Esto obviamente con lo determinado, con el Código Procesal Civil y Mercantil, y lo determinado también por la Constitución, que obviamente desde ahí vienen los principios que incluso estuvimos hablando, ¿verdad? Los tratados internacionales en su momento para establecer los recursos que se pueden establecer, ¿verdad?, como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, que El Salvador ha retomado, ¿verdad? Entonces, esto para establecerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto era lo de los recursos que se tenía que hablar. Lo de casación se establece también que son 15 días para establecer, aunque ahora ya no hay una ley de casación, pero sí está dentro del Código Procesal Civil y Mercantil que se establecer, ¿verdad? También llevan a determinarse qué podíamos establecer para el caso de resoluciones que quepan la posibilidad de poder admitir casación. Yo ya les había dicho también en la clase anterior que casación son algunas, por medio de resoluciones, son todas las que de cosa juzgada material, no la cosa juzgada formal, o sea, aquellas que se pueden modificar. Casación no admite, no admiten casación, así lo ha dicho la sala de lo civil, ¿verdad?, para esos casos, ¿verdad? Entonces, así a grosso modo les he hablado ya de los recursos, ¿verdad? Esto lo determina por parte de la Ley Procesal de Familia en esos artículos que le he mencionado, ¿verdad? La forma de interponerlo, de establecerlo, el trámite también. Decirles también que el Cámara también establece que puede perfectamente, conforme a 161 de la Ley Procesal de Familia, puede confirmar la resolución impugnada, modificar la resolución impugnada, revocarla o anularla, ¿verdad? Eso puede establecerlo a partir de la decisión que ellos pueden tomar, ¿verdad? También se puede establecer una nulidad de segunda instancia, como les decía, a partir del hecho de que se determine por Cámara que no hay posibilidad de entrar a conocer el recurso de fondo, ¿verdad? Ya les había hablado también con un recurso de hecho, en ese sentido, para cuando se debe de admitir, tomando en cuenta que es una especie también de recurso de apelación, nada más que en segunda instancia, y así lo dice el 163 y siguiente de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Y eso sería para el caso que hemos hablado esta mañana de los recursos. Ahora no sé, hay preguntas, perdón que ha ido en la carrera, pero es para que podamos entrar la siguiente semana con el recurso ya con la quinta unidad, que ya sería con la ley procesal, la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ya para hablar sobre ello. Si no hay preguntas hasta este momento, me quedo hasta acá. Decirles, ¿verdad?, con respecto a lo que estuvieron hablando ahora para el día de mañana del acto de nulidad, que el taller que se iba a hacer, voy a preguntar, ¿verdad?, en el evento que haya una situación que me digan, mire, habilítelo, porque a mí no me lo dijeron, entonces voy a preguntar cuáles van a ser los mecanismos y ahí les voy a explicar a ustedes, les voy a mandar mediante ¿cómo que se llama? Mediante correo electrónico, ¿verdad?, para que ustedes tengan ese conocimiento. En el evento que no suceda, pues, ¿verdad?, que ellos me digan, mire, para su caso no se va a proceder porque no se le dijo con anticipación, también les voy a informar, ¿verdad?, para con eso. Bueno, si no hay preguntas, pues me quedo hasta acá y continuamos la siguiente clase. Como les repito, ya sería la unidad número 5, la siguiente, que hablemos sobre la ley contra la violencia intrafamiliar. Si no hay hasta aquí, no, me quedo hasta esta mañana, hasta esto, ¿verdad?, de los recursos, y continúo la siguiente semana, como ya le había explicado, con la unidad 5.
Bueno, No he que tengan un... calificado todavía la cuarto parcial. Hola. No, solo le preguntaba si no habían calificado, porque estuve yo revisando la plataforma y el cuarto parcial todavía no lo ha calificado. Como les dije desde el inicio de esta clase, les dije que hay tiempo, y se lo vengo diciendo todo el ciclo, hay tiempos que se tienen que establecer, ¿verdad? Sobre todo cuando son alumnos que no se pueden, que no han podido hacer examen o que han tenido algunas dificultades, tengo que esperar en esos tiempos para subir las notas, y ahí les voy a subir las notas a ustedes. Obviamente, ayer me mandaron las... ¿cómo que se llaman esta? La de la clínica jurídica, no las puedo abrir, pero voy a hacerlo, y ahora este día voy a subir las notas, ¿verdad? Y ahí la van a tener, ¿verdad? Pero respetemos los tiempos que da la universidad también, y de los compañeros también que tienen esa situación. Si todos estuvieran en la misma sintonía, ¿verdad? Las notas las tuvieran ustedes incluso de un día siguiente, ¿verdad? Pero no, tengo que respetar esos tiempos, ¿ok? Sí, que me conecté después por la cuestión de que estaba caído el internet aquí en la zona oriental del país. Ok, sí. Bueno, pues cuídense entonces, pasen un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Pase buen día. Buen día.